dibujo. Resumen de la técnica. Desnudo. A lo largo de la historia, el dibujo ha sido uno de los principales vehículos de expresión artística del ser humano. Desde los primitivos dibujos pintados por el hombre prehistórico con troncos quemados, hasta las formas realizadas con carboncillo o sanguina por artistas de nuestro tiempo, el dibujo ha protagonizado uno de los grandes capítulos de la historia del arte y de la humanidad. Conocer las técnicas del dibujo significa aprender a utilizar una de las más completas herramientas de expresión artística. Los materiales que se precisan para practicar las diferentes técnicas del dibujo son una tabla de soporte, papel, que puede ser blanco o de color, carboncillos de diferentes grosores, sanguina, cretas, difuminos, una goma de borrar maleable, un trapo y fijador. El carboncillo es la herramienta más sencilla para dibujar y sus posibilidades son casi ilimitadas. Sirve para realizar todo tipo de trazos y su inestabilidad sobre el papel permite corregir fácilmente los errores cometidos al dibujar. El tipo de trazo dependerá siempre del modo en que se coja la barra de carboncillo y de la presión que se ejerza sobre el papel. Con el carboncillo de punta se pueden realizar trazos muy precisos. Con el carboncillo plano y vertical se consiguen líneas muy rectas. Y con el carboncillo plano y horizontal se cubren grandes superficies. A partir del trazo se pueden crear difuminados borrando parte del carboncillo con la mano o con ayuda de un trapo. Una vez conocidos los diferentes tipos de trazo, se puede iniciar la realización de un dibujo. El primer paso consistirá en escoger un modelo y a continuación plasmar sobre el papel el encuadre, la composición y el encaje. Al realizar el encuadre, el artista se encarga de situar el modelo en un punto determinado dentro del espacio que ocupa el papel. La composición consiste en repartir de manera equilibrada los elementos del modelo dentro del encuadre. El encaje consiste en marcar unas líneas sencillas con el carboncillo con objeto de delimitar los diferentes elementos que forman el modelo. Se debe evitar siempre que las figuras estén demasiado juntas o excesivamente separadas. Al dibujar un objeto complejo, es conveniente como paso previo reducirlo a una o varias formas geométricas simples en las que encajar cada una de sus partes. Este recurso resulta muy útil, por ejemplo, cuando se quieren representar animales. También resulta imprescindible para plantear el dibujo del cuerpo humano. Una vez delimitadas las formas básicas sobre el papel, es el momento de iniciar la valoración y el modelado del dibujo. Esta técnica consiste en definir los volúmenes del modelo que se está dibujando a partir de la luz que incide sobre el mismo. En este proceso se acotan las diferentes zonas de luz y de sombra del objeto que se está representando. Como referencia, se utiliza la luz que recibe el objeto. A continuación, mediante la valoración, se establecen las distintas intensidades de tono que modelan las formas del objeto, con lo que éste adquiere volumen. La combinación de diferentes tonos grises permite dar volumen a las formas representadas, pues su perfil solo les da una dimensión plana.
Para conseguir diferentes tonos de grises, habrá que realizar distintos tipos de presión al pintar con el carboncillo sobre el papel y aplicar la técnica de los degradados con ayuda de la mano o del difumino. Es importante recordar que el trazo es el elemento fundamental en la construcción del dibujo. Los trazos se pueden superponer, separar o juntar para crear texturas. El trazo también sirve para practicar directamente una valoración o un modelado sin que sea preciso realizar un difuminado. Cuando el dibujo está perfectamente encuadrado y encajado y ya ha adquirido volumen tras la valoración y el modelado, puede ocurrir que haya perdido sus puntos de brillo, lo que le puede conferir una cierta opacidad que reste fuerza y viveza al conjunto. En este caso se debe realizar una apertura de blancos, que consiste en recuperar el color blanco original del papel en aquellas zonas del dibujo que se corresponden con los puntos del modelo que reciben un impacto más directo de luz. La goma de borrar maleable será el elemento encargado de conseguir la apertura de blancos. Hay que tener en cuenta que al incorporar realces en blanco a los puntos de mayor luminosidad del dibujo, se obtiene un modelado de gran realismo. En el supuesto de que se esté dibujando sobre papel de color, deberá utilizarse la creta blanca para marcar los puntos de mayor luminosidad. Dibujar sobre papel de color permite, además, combinar el uso del carboncillo con la creta blanca y la sanguina. Para acentuar las zonas de luz y de sombra del dibujo de un objeto, se debe aplicar la técnica del claroscuro. Esta técnica consiste en distribuir la luz y la sombra utilizando varios tonos sobre los diferentes fondos que se van creando a medida que el dibujo va avanzando. Es decir, la técnica del claroscuro se basa en la constante valoración del modelo a partir del trabajo de las zonas de luz y de sombra mediante la aplicación de contrastes tonales. De este modo, para contrarrestar la profundidad de los tonos oscuros, se aumenta la intensidad de los tonos grises, y para crear brillos puntuales se realizan aperturas de blancos. Para conseguir que un dibujo alcance toda su fuerza expresiva, el artista debe representar con fidelidad la textura del objeto. Este trabajo consiste en combinar el modelado con la construcción de los distintos planos que componen el modelo y la aplicación de diferentes tipos de trazo. Este trabajo de texturas no se debe realizar al final, sino que ha de elaborarse progresivamente junto al resto del dibujo. También es importante tener presente que en un dibujo pueden existir distintos planos superpuestos. Los primeros siempre deben estar más definidos que los posteriores, con lo que se conseguirá un efecto de profundidad. A continuación, se realizará el dibujo de este desnudo femenino, en el que paso a paso se practicará lo aprendido a lo largo del curso. Los materiales necesarios serán carboncillos, cretas de colores, sanguina, difuminos, goma de borrar y trapos. En primer lugar, debe hacerse una observación precisa de la posición de la modelo para realizar un encaje lo más ajustado posible. Para iniciar el encaje, se utilizará el carboncillo, dado que su pigmentación permite efectuar cualquier tipo de corrección borrando con un trapo o con la mano. El encaje debe realizarse sin excesivo detalle, ya que solo se trata de ubicar la figura dentro del espacio del papel. No obstante, se deben cuidar las proporciones de la modelo y procurar que el dibujo quede correctamente centrado en el papel.
Para realizar este desnudo, se ha escogido un papel de tono gris medio con unas medidas de 1 metro por 70 centímetros. Una vez realizado el encaje, se debe borrar el carboncillo con un trapo, dejando que solo se intuya el contorno de la figura, ya que a partir de este momento se trabajará con otros materiales como son las cretas y la sanguina. Con la creta de color marrón se realiza en primer lugar una definición morfológica de la figura, es decir, el estudio y ajuste de sus formas. Con la misma creta marrón se marca tanto el contorno de la figura como sus principales elementos. Este paso requiere una especial atención, ya que en él se detallan de manera casi definitiva las formas que compondrán el conjunto de la figura. Lentamente se van realizando todos los contornos y perfiles, empezando por la cara, siguiendo por el cuerpo y las extremidades y terminando por el detalle de las manos. Una vez marcadas las formas, se cambia la creta por la sanguina y con ella se procede a un manchado general de diferentes intensidades. Se deben crear claroscuros en las diferentes partes del cuerpo, siempre en función de la luz que reciban. Para lograr distintas intensidades en las sombras, se realizan diferentes tipos de presión con la sanguina. Hay que poner especial atención en los muslos y en la zona púbica, pues se trata de una zona especialmente oscura que requerirá mayor intensidad en el sombreado que el resto del cuerpo. En este momento se puede observar cómo las diferentes partes del cuerpo empiezan a adquirir volumen. La barra de sanguina crea tonos muy intensos, por lo que para conseguir una buena gama de matices, tras el manchado habrá que recurrir al difumino. Al mancharse con la sanguina y a medida que se va arrastrando sobre el papel, el difumino va realzando los diferentes volúmenes, especialmente en aquellas zonas del cuerpo que aún permanecían en blanco. Después de realizar el difuminado de las primeras manchas, se puede observar que se han perdido algunas formas. Para solucionarlo, se retoma la creta marrón, con la que se marcan de nuevo las formas que se han desdibujado.
También con la creta marrón se intensifican aquellas zonas de sombra más oscuras del modelo. Se perfilan de nuevo los contornos para dar mayor realce a la figura. Luego se destacan las partes más oscuras, como los ojos, el pelo y las áreas especialmente sombreadas. Con la creta se inicia el dibujo de la sábana sobre la que descansa la modelo. Puesto que el elemento principal del dibujo lo constituye el desnudo, este trabajo del fondo debe ser resuelto de manera rápida, sin que sea necesario un excesivo detalle. Como se puede observar, se realizan trazos cruzados. Las zonas más luminosas de la sábana se dejan sin pintar, para que resalten sobre los espacios más sombreados y se marquen los pliegues. La parte superior del dibujo se cubre con una capa de creta marrón con la finalidad de separar la modelo del fondo. En este caso se interpreta el rincón de una habitación, por lo que el fondo tendrá dos intensidades homogéneas pero distintas entre sí, que corresponden a las dos supuestas paredes del rincón. Para conseguir un mejor fundido en la textura de la piel, se utiliza un trapo de algodón. El trapo ayuda a suavizar algunos medios tonos creados con el difumino. El trapo debe utilizarse siempre con suavidad, pues de lo contrario podría arrastrar más color del deseado y difuminar excesivamente el dibujo, haciéndole perder volumen y contrastes. Es importante usar siempre el trapo por una punta limpia para evitar que se mezclen los tonos de la sanguina y la creta marrón allí donde no se pretenda. No obstante, tras realizar los fundidos con el trapo, como ocurre a menudo, se han difuminado de forma involuntaria zonas del cuerpo que deberán marcarse de nuevo. Como estas partes se corresponden con las zonas más intensas y oscuras, se utiliza de nuevo el carboncillo, que es perfectamente compatible con el resto de materiales utilizados en este dibujo. El mechón se resuelve con un trazo fuerte y ondulado.
El resto del cabello se representa con un manchado intenso. Se resaltan especialmente el mentón, la boca y las zonas sombreadas del cuello y el pubis. Se puede observar cómo al aplicar el carboncillo sobre la sanguina y la creta marrón, el carboncillo se fusiona perfectamente con los otros materiales. A continuación, con una goma de borrar maleable, se abren algunas zonas de luz para representar los principales brillos del cuerpo. Esta apertura de blancos se debe realizar con especial atención, pues un exceso de brillos haría perder el aire vivo que se ha conseguido dar a la piel de la modelo y restaría volumen a su figura. Los últimos retoques se realizan con las cretas ocre, blanca y azul. Con la creta ocre se da un mayor colorido a la piel de la modelo, especialmente en sus zonas de mayor brillo. Los trazos deben ser suaves y realizarse en paralelo. Con este paso se consigue dar un tono bronceado a la piel y proporcionar una mayor calidez al dibujo. Como se puede comprobar, la superposición de las diferentes cretas y su combinación con la sanguina y el carboncillo proporcionan una gran riqueza cromática al conjunto. A continuación, con la creta azul, se dan unos toques a la sábana que cubre el sofá. De este modo, se consigue separar aún más la figura del fondo, pues se combinan el tono cálido del cuerpo con el color frío de los elementos que lo rodean.
Con la creta blanca se resaltan los puntos más luminosos de la sábana. En este caso, los trazos han de ser paralelos y cruzados y deben realizarse con distintas intensidades de presión para acentuar los pliegues de la tela. Finalmente, es conveniente fijar el dibujo para conservar mejor la obra ya terminada. Con este ejercicio se han practicado la composición, el encaje, el modelado, el claroscuro, el difuminado y la apertura de blancos. Todas estas técnicas son fundamentales para el dominio del arte del dibujo.